Ok. Bueno, decíamos que aunque el título de la presentación es tumores malignos de los maxilares, pero vamos a incluir otro tipo de los tumores malignos, los que están incluidos en senos paranasales, nasofaringe, orofaringe, amígdala, paladar blando, base de lengua, hipofaringe, laringe, cavidad oral, que incluye mucosa, encía, paladar duro, lengua y glándulas salivales. Por supuesto, dentro de los tumores malignos de cabeza y cuello se excluyen los tumores de piel, cerebrales y tiroides. Ya eso no se considera como cáncer de cabeza y cuello, aunque esté en esa región, pero para fines de clasificación se excluye. Entonces, como sabemos todos, el tumor de... El tumor de cabeza y cuello es relativamente infrecuente. Representa aproximadamente como un 5% de todos los tumores. Hay alguna variación en cuanto a frecuencia en áreas geográficas, en algunos países de Europa, Estados Unidos, puede ser más frecuente el cáncer de laringe seguido de orofaringe y nasofaringe. Es un tumor casi siempre de predominio masculino. La distribución más o menos en términos generales es de 10-1 para el varón. Aunque en los últimos años, debido al hábito de fumar, al hábito tabáquico en algunas mujeres está siendo modificado. Quiere decir que anteriormente eran tumores con predominio mayormente de género masculino, pero ahora mismo con los hábitos sociales que han ido cambiando, algunas mujeres se han ido aficionando a fumar entonces ha ido cambiando un poco esa clasificación. La edad media de aparición de esos tumores está por encima casi siempre de los 50 años, aunque los tumores de nasofaringe y glándulas salivales pueden aparecer un poquito antes. Entonces vamos a ver algunas causas y factores de riesgo. ¿Cuáles podrían ser factores de riesgo que ustedes me podrían mencionar? Que son los más frecuentes, que los hemos comentado en clases pasadas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para ese tipo de tumores? Que tienen que ver mucho con hábitos sociales. ¿Cuáles serían? El tabaquismo. ¿Y cuál más? Y el alcohol. Los dos, recuérdense, tabaco y alcohol. Generalmente el tabaco aumenta el riesgo de tumores de boca, orofaringe, hipofaringe, laringe. La duración está directamente relacionada con el consumo. Por supuesto, una persona que consuma 2 cigarrillos al día no es lo mismo que una que consuma 2 cajetillas se considera casi siempre ya que puede caer en los límites de peligro ya cuando pasa de 10 cigarrillos al día. Eso es más o menos. Por ahí por debajo, no es que no haya posibilidad de contraer una lesión, pero ya de 14 en adelante, de 10 a 14, aumenta mucho la posibilidad de riesgo. El alcohol también multiplica el riesgo de cáncer de laringe por 5 con respecto a la población general. Aumenta también si están potencializados los dos, el tabaco y el alcohol, entonces ya puede todavía incrementarse mucho más. Otros factores también que pueden estar implicados en mayor o menor medida puede ser la dieta. Es decir, el déficit de vitamina A y C puede contribuir al inicio. Por eso siempre se insiste en el consumo de vitamina C, porque la vitamina C ayuda mucho en la cicatrización y a la curación de muchas enfermedades, previene muchas cosas. Recuérdese aquella historia del escorbuto que se presentaba en los marineros cuando no tenían fruta disponible, cuando no tenían vitamina C disponible, en aquellos marineros cuando estaban mucho tiempo en alta mar. También ahora mismo también ha cobrado relevancia la infección por el virus de Epstein-Barr con el carcinoma de Cabum, es decir, el virus del papiloma humano se está relacionando con el carcinoma de células camosas. Se está observando también un nuevo factor, la infección por el virus del papiloma virus, aquella cepa 16 y 18. Esta forma de presentación está presente en pacientes que a veces no son ni fumadores ni bebedores. Es decir, con el virus del papiloma, la cepa 16 y 18, no tiene que ver que el paciente sea fumador o no. Los tratamientos convencionales se deben hacer menos agresivos en esos casos. También otro factor de riesgo que lo mencionamos, que era las irradiaciones, la exposición. Aquellos trabajadores que están expuestos en el aire libre a recibir muchas radiaciones, recuérdense la quelitis actínica que mencionamos,
pueden presentar una mayor incidencia en el labio inferior, como comentamos. Bueno, a partir de todos estos factores mencionados, está predominando, no se ha establecido todavía el factor genético, aunque cuenta papel importante. Recuerden que hablamos de los factores irritativos, autoinmunes y hereditarios. Bueno, hay una cosa también importante que quizás nosotros no sabíamos, lo que se llama el estadiaje. ¿Ustedes saben a qué se refiere el término estadiaje? ¿Quién me puede comentar eso? Estadiaje, o sea, el estadio de la enfermedad. ¿Qué podría significar eso? ¿Quién me puede dar algún comentario en ese sentido? Sería como en la etapa que se encuentre dicha enfermedad. Exactamente, muy bien, exactamente. Eso es lo que quiere decir. El estadiaje es una guía para definir la extensión y el pronóstico. La extensión y el pronóstico, muy bien. O sea, eso te quiere decir en qué etapa, si es una etapa inicial o si es una etapa ya avanzada o terminal. Sirve para comparar los resultados. Además, el estadiaje, vamos a decir que es la forma de establecer un idioma común entre las distintas instituciones de los diversos centros, porque cuando tú le dices a un paciente, no es lo mismo que tú le digas a otro médico o a otro centro de salud, un cáncer, sí, está un cáncer, pero con el estadiaje podríamos decir si está en etapa inicial, lo vamos a ver ahora, si está en una etapa intermedia o en una etapa final. Eso es lo que se llama el estadiaje, una guía para definir la extensión y pronóstico y comparar los resultados. El más usado de los estadiajes es este, apúntenlo por ahí, se llama TNM. T, apúntenlo, vayan escribiéndolo para que después lo repasen. T. ¿A qué se refiere T? ¿Qué piensan ustedes que podría ser T? La letra T solamente, estamos hablando de letras, de una sola letra, no estamos hablando de una sílaba. La letra T, ¿a qué se referiría? Bueno, la letra T se refiere al tamaño del tumor. Cuando se habla de T1, eso no vamos a entrar en muchos detalles, pero T1 se refiere a que la lesión está menos de 2 centímetros de tamaño. Cuando se mide, tiene menos de 2 centímetros. Entonces, T1, ya T2, más de 2 centímetros, y T3 ya mucho más avanzado, de 4 o 5 centímetros. O sea, lo importante es que ustedes sepan que la letra T, cuando dicen T1 o si dice T0, es prácticamente T0, o sea, lesión inexistente. ¿Me entienden? T. Entonces, N, la letra N, ¿a qué se refiere? Nombre. A nódulos, a ganglios, si hay o no presencia de ganglios. Recuérdese que los tumores malignos siempre es casi frecuente, normal que aparezcan ganglios. Entonces, N como nódulo, no se puso G, sino N, tamaño, presencia o no de los ganglios linfáticos. Entonces, N0 quiere decir que no hay ganglios. Cuando tú dices T1, T3, pero N0 quiere decir que no existen ganglios palpables, por lo menos. Cuando dice N1 se refiere a que hay ganglios ipsilateral o del mismo lado. Y cuando dice N2 es que hay ganglios de ambos lados. M, ¿a qué se refiere M? Que esa sí ustedes deben saberla porque eso es un término. ¿Qué palabra relacionada con cáncer comienza con M? Maligno, no. Metástasis. No, porque sabemos que Metástasis. estamos hablando de tumores malignos. Claro, se sabe que era maligno. Muy bien, pero esa es la idea. O sea, entonces tenemos T, se refiere al tamaño. N, a la presencia o no de nódulos o ganglios. Y M, a la presencia o no de metástasis. ¿Qué es metástasis cuando hablamos de cáncer? ¿A qué se refiere eso? Ya cuando llega a otro órgano, cuando se Exacto. esparce. Metástasis, dicho así sencillamente, es propagación a distancia. Es decir, cuando el tumor, a partir del punto de origen, se mueve, se propaga a otro sitio. O sea, metástasis, dicho así, simplemente es propagación a distancia. Muy bien. Entonces ya estamos bien. Ya sabemos toda la cantidad de cáncer. Ahora vamos a ver algunos factores pronósticos que puede tener en cuenta. ¿Qué quiere decir factores pronósticos? Vamos a ver.
¿Qué es el pronóstico? ¿Qué quiere decir eso, ese término, pronóstico? Lo que se va a esperar con dicha. Exactamente. Cuando decimos pronóstico del tiempo, posiblemente aguacero disperso, con tronada en tal sitio, con precipitaciones intensas, que por tantos centímetros. O sea, pronóstico es lo que uno espera que pase, ¿verdad? Eso es. Entonces, factores relacionados, factores pronósticos relacionados con el paciente, vamos a ver algunos. Por ejemplo, la edad. Una edad avanzada tiene un peor pronóstico, porque por supuesto un paciente con una edad avanzada va a presentar mayor número de comorbilidades, cualquier cosa, el organismo no estará en las mismas condiciones que una persona joven para recuperarse, porque ya la capacidad de curación en una persona de edad avanzada no es lo mismo. No hay diferencias en la gran mayoría de los casos según raza o sexo. El estado general del paciente. Si el paciente tiene otras comorbilidades, otras enfermedades, cuanto peor sea, menor la respuesta al tratamiento. La localización del tumor primario, eso es importante porque si es un tumor que está en un sitio localizable que se puede manejar, no es lo mismo que un tumor que esté en un área de difícil acceso. Entonces, eso también es otra condición. Cuando hay pérdida de peso, recuérdense que eso hemos hablado, la pérdida de peso es un factor de mal pronóstico, ya quiere decir pérdida de peso, anemia, otra cosa. Entonces, relación o no con infección por HPV, por virus del papiloma humano, también esa es otra cosa. Y finalmente, el continuar fumando se considera un factor de peor pronóstico. Recordamos, si el paciente le diagnostica un cáncer de pulmón, un cáncer de labio, de lengua, lo que fuera, por cigarrillo y sigue fumando, entonces es peor el pronóstico. Como entonces, sintetizando, edad avanzada, edad y sexo, edad y raza no tienen mucha importancia, el estado general del paciente, la localización del tumor primario, si está accesible o no, si hay pérdida de peso, relación o no con infección por HPV, continuar fumando. Entonces, factores relacionados con el tratamiento. La respuesta al tratamiento inicial es uno de los factores más importantes. Si cuando se produce, vamos a decir, la quimioterapia, el paciente tiene una buena respuesta rápidamente, eso habla que puede ser exitoso el tratamiento. Si la respuesta es pobre, eso quiere decir que definitivamente es un caso de un pronóstico no tan bueno. Factores relacionados con el tumor directamente, propiamente, es el factor más importante. La localización, como dijimos, cuenta mucho. La localización del tumor, por ejemplo, los tumores que están en boca, y de fácil posibilidad de resecarse, se comporta mejor que uno que está en otras localizaciones. Por ejemplo, un tumor de laringe o de orofaringe no es lo mismo que un tumor de lengua también, tú sabes. Es decir, porque si tú tienes posibilidades de acceder fácilmente al tumor, el pronóstico va a ser mejor. Un tumor en laringe ya es más complicado y hacer una buena resección también resulta más difícil. Volvemos, insistimos, relación con el virus del papiloma. Los que tienen alguna prueba de virus del papiloma con resultados positivos tienen mejor, los que tienen relación tienen peor pronóstico. Otra cosa también importante, que es lo que se llama la detección precoz. ¿Qué quiere decir eso de detección precoz? Cuando se detecta a tiempo. Exactamente. Cuando se localiza, cuando se determina que el paciente tiene esa lesión y en los estadios iniciales, entonces eso es importante, tú sabes. Muy bien. El tratamiento, ¿cuáles fueron las siglas que utilizamos para el estadiaje de los tumores? ¿Cuáles eran? ¿Quién me la puede decir? Las tres letras que TNM. Muy bien. ¿Qué quiere decir la T? La T significa tiempo, la N nódulos, la M metástasis. Exacto, sí. Hay una que se usa a veces también, pero que no es tan frecuente, que es la letra G, TNMG. La G
se refiere al estado general del paciente. Cuando dice G1 está bien. Cuando dice ¿La T es tamaño o tiempo, doctor? Tamaño. Recordar que era tamaño. O sea, tamaño cuando es menos de 2 centímetros. Tamaño, presencia de nódulos y metástasis. Tamaño. No es tiempo, es tamaño. Tú sabes. ¿Y la G? La G se refería como al estado general, pero esa no se usa mucho en términos de estadía. Algunas instituciones utilizan G ya para decir como el estado general del paciente. Si el estado general es G1, que está más o menos bien, G2 ya, G3 ya, que está muy complicado. Esa no tiene mucho valor. Esa yo lo he visto en algunos artículos, pero las que se usan siempre son TNM. Eso es importante. El tratamiento de los tumores de cabeza y cuello siempre faltan 10 minutos, ya ustedes saben. Cuando se salgan, no se me retiren, que continuamos, conectamos otra vez. Vamos a ver si hoy tenemos mejor suerte y no nos sale como ayer. Muy bien. El tratamiento de los tumores de cabeza y cuello se debe decidir en un comité de tumores de cabeza y cuello. Es decir, la decisión no la debe tomar solamente el cirujano, el radioterapeuta o el quimioterapeuta. Recuérdense que son 3 los pilares para el tratamiento del cáncer: cirugía, quimio y radioterapia. Pero nunca se debe tomar en forma unilateral. Deben participar todos los especialistas implicados en el tratamiento, sea otorrino, cirujano maxilofacial, radiólogo, oncólogo médico, oncólogo radioterapéutico, médico nuclear, patólogo, nutricionista y trabajador social. Es decir, son 3, como decimos, los pilares del tratamiento de tumores de cabeza y cuello: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Vamos a ver, vamos a explicar cada uno de esos 3 puntos, cuál es su papel esencial. La cirugía, como sabemos, es el tratamiento primario en tumores precoces. ¿Cuál sería un tumor precoz? ¿T3 o T1? T1. Exactamente. La cirugía sigue siendo el mejor método de rescate en los pacientes que están en etapas iniciales. Dependiendo de la zona, a veces puede ser compleja porque como está comprometida en la boca, está comprometido la respiración, la deglución, el habla, una serie de funciones. La cirugía puede producir algún tipo de secuelas importantes, como imposibilidad para hablar. Imagínate un paciente con cáncer de lengua o de orofaringe o de piso de boca, puede también producir trastornos funcionales en la deglución, que tiene que ver con la alimentación, o rigidez en el cuello, dependiendo. Pero bueno, la cirugía, ese es el papel. La radioterapia, como sabemos, ¿a qué se refiere radioterapia? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la radioterapia? La radioterapia es el tratamiento mediante el uso de ondas de radiaciones de alta energía. Es un tratamiento local. La radioterapia, como sabemos, es un tratamiento que se afecta exclusivamente al área irradiada. Se administra en dosis altas, destruye la célula o detiene el crecimiento. Las células, como ustedes saben, las células tumorales se caracterizan por su rápida velocidad de crecimiento. Entonces, la radioterapia, recuérdense que yo le comenté, que produce a nivel de los tejidos, produce 3 condiciones: hipoxia, hipocelularidad e hipovascularidad. Eso hace que no le llegue oxígeno, que se tenga poca célula y que tenga poco vaso sanguíneo. Eso prácticamente frena el tumor así. Entonces, como ustedes saben, eso dependerá de la sensibilidad de cada uno de los tumores. Todos los tejidos no responden de igual manera. Por ejemplo, las células embrionarias responden más rápidamente, pero por las células óseas son más radioresistentes. Es decir, ya eso, por eso es que se debe hacer un consenso siempre también con el radioterapeuta y con el cirujano para determinar qué tipo de radioterapia se va a emplear. La mayoría de la radioterapia siempre se aplica, como dijimos, localmente. Como ustedes ven, se delimita el área que se va a ser irradiada y así se funciona. Entonces, ¿qué puede producir los tratamientos de radioterapia? Es bueno que lo tengamos pendiente. ¿Alguien me puede decir a nivel qué secuelas puede dejar? Vamos a ver.
Una que es que es quizá bastante frecuente entre los pacientes que han sido irradiados por tumores de cabeza y cuello. ¿Quién me dice? Y hemos hablado de ella en estos días. Cuando un paciente es irradiado, ¿qué pasa? Enrojecimiento, doctor. Muy bien, enrojecimiento, pero eso es eritema, por eso se resuelve. Sí, eso más o menos enrojecimiento. Pero otra secuela importante. La serostomía, recuérdese que cuando son irradiados las glándulas salivales, se disminuye la producción de saliva y eso viene lo que se llama la boca seca. ¿Cómo se llama otro nombre para la serostomía? Dijimos ayer. Se llama hipocialia. Serostomía o hipocialia, cuando se produce menos de 500 cc al día de saliva. Entonces, muchas veces la serostomía, la hipocialia, puede ser un efecto permanente. A veces en algunos pacientes prácticamente las glándulas salivales, sobre todo la parótida, quedan infuncionales y entonces el paciente lo que hay que hacer es tratar de manejarlo con saliva artificial, que beba mucha agua, con caramelo, sin azúcar, con la nueva técnica. Ya con la nueva técnica de tratamiento, a veces los efectos son menores, pero como quiera puede ocurrir. Pueden pasar también efectos, problemas dentales. La radioterapia puede producir un efecto sobre la dentadura. Por eso se debe insistir siempre en una higiene extrema cuando los pacientes han sido irradiados, porque muchas personas a veces no pueden usar prótesis todavía hasta un año después de haber sido irradiado, porque los tejidos quedan muy sensibles con poca circulación y poca vascularización. Puede haber también dolor local. ¿Cuál sería el dolor local? O sea, lo que describimos anteriormente, que se llamaba mucositis, radiomucositis, que son úlceras generalizadas en toda la mucosa, y eso es muy doloroso, úlceras en la boca, mucositis. Hay algunos fármacos que se pueden utilizar. Sangrado de las encías también puede quedar muy sensible, muy sensitiva a las encías. Infección. Pueden aparecer infecciones por hongo, candidiasis, mondiliasis. Retraso en la cicatrización. Por eso se recomienda, cuando un paciente va a ser irradiado por cualquier tumor de cabeza y cuello, hacer una buena revisión de los problemas dentales y tratar de resolverlo todo. Si tiene alguna cárie, curarla. Si tiene alguna lesión periodontal, lo que fuere, porque después tendrá que esperarse mucho tiempo hasta que ese tejido vuelva a coger sus condiciones generales de circulación y de oxigenación y de vascularización. Entonces siempre se debe hacer protocolarmente un paciente que va a ser irradiado, resolverle todos los problemas dentarios para evitar que después se vaya a complicar. Como dijimos, puede haber también rigidez mandibular. A veces la radioterapia puede afectar la musculatura masticatoria, produciendo algún tipo de rigidez de mandíbula. Y eso puede minimizar o ser doloroso el proceso de apertura y cierre de la boca. Entonces debe promover, hacer ejercicio para evitar ese tipo de rigidez, como una especie de un dolor, un trismo, una miositis, vamos a decir así. También puede haber cambios en el gusto y en el olfato. Es decir, puede disminuir la capacidad de degustar los alimentos, de distinguir los sabores por lesiones en las papilas linguales y también en el olfato. Puede haber, como se dice, como alguno de ustedes dijo muy bien al principio, puede haber cambio en el color de la piel, en la zona irradiada. La piel se puede volver roja o seca. Por eso es importante cuando esos pacientes son tratados con radioterapia, mantener una buena hidratación y un cuidado de la piel durante el tratamiento y después de él. Importante evitar en la medida de lo posible la exposición al sol, porque el sol puede irritar mucho más, volver más sensible. También el paciente, como dijimos ahorita, el paciente se puede sentir fatigado, se puede sentir cansado, y entonces es importante que evitar que haga actividades físicas que lo vayan a extenuar, demasiado extenuante. Muy bien. Ahora, como debemos tener pendiente, el hecho de estar recibiendo radioterapia no implica
que el paciente vaya a emitir ningún tipo de radiación, por lo que su vida puede continuar sin cambios más o menos importantes. Ahora vamos a ver la otra parte. Primero vimos la cirugía, la quimioterapia y ahora digo la radioterapia, perdón, y ahora la quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? ¿Quién me puede decir qué es la quimioterapia? ¿Quién me comenta? Quimioterapia, ¿qué es eso? Díganlo en sus términos, no importa. Queda menos de un minuto ya. Si se sale... Son los medicamentos que se utilizan para combatir el cáncer. Exactamente. O sea, como decíamos muy bien, la quimioterapia, la utilización de fármacos que se llaman antineoplásicos o quimioterapéuticos, cuyo objetivo es destruir las células tumorales.